Sí. Bueno, ¿cuántos somos? Ya somos 26. Bárbaro. Buenas tardes. Bueno. Gracias a todos los que se han podido conectar nuevamente en esta segunda etapa organizada por el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. En esta oportunidad contamos con la presentación que nos va a realizar una querida colega, Laura Buteler, que ahora la voy a presentar formalmente. Y para los que se unen por primera vez a estas charlas, la idea con las que fueron concebidas es pensando fundamentalmente y con el foco en los estudiantes del doctorado. Con la idea de que puedan tener la posibilidad de estar en contactos con docentes, investigadores, que nos van contando de las investigaciones actuales en el área de educación en ciencias, educación en física en particular y educación matemática, pero que también nos sirven a todos los que trabajamos en esas comunidades para tener estas posibilidades de intercambio. A veces, como decía, es la posibilidad de que compartan sus temas de investigación, y en otras ocasiones, como en esta, que Laura en otra ocasión nos compartirá seguramente y generosamente su trabajo de investigación, pero en esta ocasión va a ser en otro rol, que es en el rol de editora de la revista Enseñanza de la Física, una revista que es un emblema de la Asociación de Profesores de Física de la Argentina, con más de 4 décadas, que se gestó justamente en FAMAF, en Córdoba, luego estuvo siendo gestionada en Rosario, y ha vuelto ahora a Córdoba desde hace varios años. Laura es la editora responsable, y desde que apareció la revista ha tenido siempre un crecimiento y ha ido ganándose un lugar en lo que es el posicionamiento de las revistas de educación en ciencias. Entonces, desde ese lugar la convocamos a Laura en esta ocasión, porque en las últimas décadas la evolución del mundo editorial ha sido bastante importante, y desde décadas atrás, cuando la única opción que teníamos era tener la suscripción en un grupo de investigación a las revistas, y ahí teníamos acceso, y si nuestro grupo o el grupo al que pertenecíamos no tenía suscripciones a determinadas revistas, era solicitar a colegas que nos pudieran mandar una fotocopia. Bueno, todo eso cambió sustancialmente con la digitalización, pero también la concepción de lo que era solamente tener acceso si uno estaba suscripto y pagaba, y pasamos a tener la opción de los open access, y eso modificó bastante la dinámica y sobre todo la cantidad de revistas y toda la cuestión de la indexación. Y por otro lado, porque la publicación, si bien no lo fue nunca, pero por ahí uno podía tener años atrás, todavía podía quedarse con una idea reduccionista de que publicar era simplemente compartir los resultados propios o de un grupo de investigación con el resto de la comunidad, y que se debatiera y que otros pudieran continuar ese camino. La verdad es que hay toda otra parte del mundo de las publicaciones que muchos sociólogos lo han analizado, y realmente lo bien muy preciado, porque hoy publicar en un lugar o el otro puede ser la diferencia entre acceder a una beca, comenzar ser aceptado en un organismo de ciencia y tecnología como investigador, acceder o no acceder a financiamiento o a subsidios para realizar investigaciones. Así que es un tema que da para mucho. Dicho esto, voy a presentar formalmente a Laura, que es doctora y licenciada en física, pero también es profesora de física, matemática y cosmografía. Es profesora titular en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física y Computación, el FAMAF, de la Universidad Nacional de Córdoba, y es investigadora del CONICET. Ha dirigido numerosos proyectos sobre enseñanza y aprendizaje de la física, subsidiados por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y por la Universidad Nacional de Córdoba desde 2008 hasta la fecha. Posee más de 40 publicaciones en revistas científicas internacionales,
como Physical Review, Physical Education Research, la revista Eureka, sobre enseñanza y divulgación de la ciencia, Investigaciones en Enseñanza de las Ciencias, la revista brasilera, Enseñanza de las Ciencias, la española, Ciencia y Educación, de San Pablo, la revista brasilera de Ensino de Física, la revista electrónica sobre investigación en educación en ciencias y el Journal of Science Education, entre otras. También es autora de capítulos de libros y de más de 40 trabajos extensos publicados y presentados en congresos nacionales e internacionales. Ha sido disertante en reuniones científicas, tanto en nuestro país como en Brasil y México. Ha realizado estadías de investigación en universidades del exterior, como la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos, la Universidad de Alcalá de Henares, en España, y la Universidad Federal de Santa María, en Brasil. También participó de la Red Disciplinar de Educación, que es un proyecto de CONICET en el periodo 2020-2022, y ha sido evaluadora de artículos para revistas científicas, para reuniones científicas y de investigadores también en CONICET y en universidades nacionales y del exterior. Es integrante de comités científicos de distintas actividades en nuestro país y en el exterior. Es la directora del Grupo de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología en el área física, en FAMAF Córdoba. Ha dirigido 4 tesis de doctorados y dirige otras 4 que están en ejecución en la Universidad de Córdoba y en otras universidades de nuestro país, todas ellas en relación con el aprendizaje y la enseñanza de la física, algunas con becas de doctorados de CONICET y otras del FONSIT. También ha sido miembro del Comité Curricular y Académico de la carrera de doctorado en Educación en Ciencias Básicas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Córdoba en el periodo 2016 al 2023. Fue directora de la carrera de doctorado en Educación en Ciencias Básicas y Tecnologías de la misma universidad entre 2021 y 2023. Y, como les contaba, es la editora responsable de la revista Enseñanza de la Física de nuestra Asociación de Profesores de Física de la Argentina desde julio de 2014 y, entre otros logros, ha logrado, con todo el cuerpo de editores adjuntos y todo el trabajo de quienes son evaluadores, que haya sido indexada en Cielo en 2021. Bueno, Laura, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la presentación, Irene. Muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado de la pantalla. Yo voy a empezar diciéndoles que, como para bajar un poco las expectativas, que no soy socióloga de la ciencia, que no soy especialista en la producción y en la circulación de artículos científicos, y que vengo a hablarles desde un lugar práctico, desde un lugar de experiencia. Primero como editora de la revista de Enseñanza de la Física y todas las cuestiones que tuvimos que aprender, no solamente yo, sino todo el equipo editorial, para poder indexar la revista y posicionarla. También desde mi experiencia como integrante de comisiones de evaluadores de evaluadores de investigadores en CONICET, y bueno, y darme cuenta de ciertos hábitos de evaluación y qué tienen que ver las publicaciones en esos hábitos de evaluación. Y también como investigadora, desde mi lugar de investigadora, que he leído un montón de artículos científicos en toda mi vida, que he publicado algunos artículos científicos, y que ayudo a quienes están conmigo y a quienes oriento, intento ayudar, no sé si lo hago, a que aprendan a escribir artículos científicos. Entonces, nada, la charla esta es desde ese lugar. No soy una persona especialista en el área de las publicaciones científicas, pero creo que, bueno, hay algunas cosas que yo puedo compartirles que quizás a ustedes puedan serles útiles. Bueno, así que bueno, me gustó empezar esta charla con ustedes definiendo lo que es una comunidad científica, ¿no? Yo creo que lo dijo Irene al comienzo también. Los investigadores conformamos una comunidad que genera conocimiento y que se valida a través de distintos canales y de intercambio de comunicación. Si no nos posicionamos en ese lugar de ser miembros activos de una comunidad, quizá la publicación científica no tiene ningún sentido.
hay varios canales de comunicación y de intercambio. Yo acá simplemente escribí 3, los foros, las redes sociales, las reuniones científicas son importantes canales de intercambio, pero también las publicaciones científicas, que es sobre lo que nosotros nos vamos a enfocar un poquito en esta charla. De alguna manera yo creo que lo que publicamos nos identifica como investigadores, por eso las publicaciones científicas ocupan un rol tan importante como canal de comunicación en las comunidades científicas. Lo que pienso yo también lo pensó mucho antes que yo un investigador muy conocido, Peter Fensham, que escribió allá por los años 2000, 2004, creo que es este libro, escribió un libro sobre la evolución de la educación en ciencias como campo de investigación. Y lo que a mí me llamó mucho la atención es que él escribió todo este libro a partir de un conjunto de entrevistas que hizo a un número importante de investigadores destacados, ¿no?, a nivel internacional en el campo de la educación en ciencias, y les hizo solamente 2 preguntas, y solamente con las 2 preguntas que les hizo a ese conjunto de investigadores, él escribió este libro. Fíjense, las preguntas fueron estas. La primera, elegir 2 publicaciones tuyas en el área de educación en ciencias que consideres significativas. Esa era la primera pregunta. 2 publicaciones de tu autoría que vos consideres significativas. Y la segunda pregunta era, elegí hasta 3 publicaciones de otros autores, de otros investigadores, que consideres de gran impacto y valor en tu propia investigación. Con estas 2 preguntas, él escribió un libro, el libro que se llamó Definiendo una identidad. Esto a mí me hizo pensar el valor que tienen las publicaciones, ¿no?, en la definición de la identidad de una comunidad y de las personas también. Entonces, uno puede decir, voy a ocultar esto porque no veo, que las publicaciones generan identidad. Las publicaciones que tanto las que leemos como las que producimos. Bueno, en esta presentación yo voy a hablar básicamente en 3 dimensiones. Uno, ¿qué es la tarea de publicar? ¿Qué significa publicar? La otra cuestión es cómo se evalúa una publicación. Y la otra es cómo elijo dónde publicar, ¿no? Como dijo Irene al principio, en este mundo casi infinito de las publicaciones académicas, porque el crecimiento de los títulos de las revistas académicas en los últimos 20 años ha sido realmente exponencial. Entonces, cómo en esa cantidad casi inabordable de revistas y de títulos que existen, ¿cómo hago yo para elegir un buen lugar en donde publicar? Muy bien, entonces veamos primero qué es publicar, ¿no? Primero, antes de hablar de publicar, uno tiene que hablar de escribir, porque para publicar uno antes tiene que escribir el artículo, y eso es algo muy importante. Y escribir artículos científicos básicamente es una práctica compartida por los miembros de una comunidad científica, ¿no? La comunidad a la que hacíamos referencia hace un rato. Escribir y también publicar artículos es una práctica que legitima la pertenencia a una comunidad científica, me da cierta legitimidad. Y por último, escribir y publicar artículos científicos es una práctica que implica un diálogo con lo ya consensuado en esa comunidad, con lo ya publicado en esa comunidad. Yo no escribo de manera independiente de lo que ya escribió la comunidad de investigación a la que pertenezco. Yo escribo dialogando con lo ya producido en esa comunidad. Esto es muy importante porque a veces uno, digamos, cuando no está muy atento o cuando la verdad es que esto es algo nuevo para alguien, piensa que escribir un artículo científico es algo así como no sé, como publicar algo completamente novedoso y en lo que nunca nadie pensó. Generalmente eso no es así. Generalmente lo que yo tengo para contar, lo que yo tengo para decir, lo que yo tengo para compartir en la comunidad,
ya ha sido de manera más o menos lejana pensado por otros investigadores antes que yo. Entonces es muy importante encontrar ese borde, ese conjunto de investigaciones que dialogan con la mía, ¿no? Bueno, esto de pensar en que publicar, escribir, publicar es una práctica científica, que se da en una comunidad científica, nos hace traer, nos hace pensar mucho en este concepto de comunidad de práctica, ¿no? Este concepto de comunidad de práctica que fue de alguna manera creado, generado por dos investigadores muy conocidos, Leib y Wagner, una antropóloga y un teórico de la educación, que de alguna manera construyeron este concepto de comunidad de práctica y la definieron como un grupo de individuos con distintos conjuntos de conocimientos, habilidades y experiencias que participan activamente en procesos de colaboración en los que se intercambia información, ideas, intereses, recursos, perspectivas, actividades y sobre todo las prácticas, con el fin de construir un conocimiento tanto personal como colectivo. De manera que uno puede considerar que la comunidad de investigadores es una comunidad de práctica y una de tales prácticas, que no necesariamente es la única, es la publicación de artículos científicos. ¿Por qué traigo este concepto aquí ahora? Porque es muy útil para entender la estructura de una comunidad de práctica. La estructura de comunidad de prácticas, a grandes rasgos, puede entenderse como un núcleo con miembros que pertenecen a la comunidad, miembros experimentados, ¿no? Miembros que ya tienen una trayectoria en esa comunidad, y una periferia, un borde, que es lo que ellos llaman estructura de participación periférica, que es a donde llegan los recién llegados, ¿no? Es a donde ingresan los recién llegados, y es a donde ocurre el aprendizaje de esas prácticas legitimatorias de esa comunidad de práctica. Entonces, estos recién llegados tienen que empezar a aprender esas prácticas y lo hacen dentro de esa estructura de participación periférica. Ahora, si escribir y publicar es una práctica legitimatoria, ¿no? Que legitima la pertenencia a una dada comunidad, entonces, bueno, según estos autores, es un aprendizaje situado, o sea, no se puede aprender a escribir un paper sin sentarse a escribirlo y a equivocarse, tiene que ser un aprendizaje situado. Es un conocimiento tácito, es un conocimiento implícito. No recibimos cursos en la formación de doctorado para aprender a escribir un artículo científico y para aprender a convertirnos en buenos escritores de artículos y en buenos publicadores de artículos. Es algo que es muy raro, digamos, si eso ocurre, avísenme, pero yo en las carreras de los programas de doctorado que he visto no son cursos que se imparten. Pero además, es algo que se aprende de otros y se aprende con otros. Y hay muchas fuentes de aprendizaje. En primer lugar, se aprende la lectura. Miren, aprender a escribir artículos científicos es imposible si yo no soy un lector ávido de artículos científicos. Es sumamente importante leer artículos científicos. Es sumamente importante atender a las devoluciones de los evaluadores cuando nosotros enviamos artículos a evaluar y nos lo devuelven con un montón de críticas y no nos gusta nada cuando nos devuelven las críticas, pero acuérdense que en esas críticas, por supuesto si son hechas con buenas intenciones, que yo creo que es la mayoría de las veces, al menos yo he aprendido un montón de esas críticas, las devoluciones de los evaluadores en relación a nuestros artículos, a nuestros escritos, son imprescindibles para aprender. Y por supuesto también uno aprende con su orientador, con su director, que también está ahí un poquito para eso. Lo que es cierto es que escribir artículos científicos y publicar, por supuesto, implica un aprendizaje que es complejísimo, es muy complejo, pero además es continuo. Nadie aprende a escribir artículos científicos un día y para siempre. Uno está aprendiendo permanentemente por distintas razones. Primero porque puede aspirar como investigador
a publicar en revistas cada vez más exigentes, con lo cual eso implica un aprendizaje, ¿no?, permanente. O puede ocurrir también porque como investigador puedo levemente cambiar de tema de investigación, entonces, si bien no es que pierda todo en un tema cuando paso a otro, pero sí, de alguna manera me implica un nuevo aprendizaje cuando voy a escribir artículos científicos en esta otra área o línea de investigación dentro del área siempre de la educación en ciencias, claramente. Bueno, entonces, esto es a modo de curso, de curso intensivo, digamos, de cuáles son los aspectos básicos para la escritura de un artículo. Por supuesto, esto no les alcanza para que ahora mañana escriban un artículo y lo manden a publicar y le digan que está todo ok y que se los van a publicar tal cual está escrito. Pero son 3 cuestiones básicas que vale la pena tenerlas en cuenta para preguntarse sobre ellas permanentemente al momento de leer un artículo, al momento de escribir un artículo, pero también al momento de evaluar un artículo, ¿no? Porque estos criterios para escribir artículos científicos son también criterios para evaluar artículos científicos. El primero, las preguntas de investigación y su relación con lo ya investigado, como les comentaba hace un ratito. Primero, debo preguntarme, ¿a qué línea de investigación aporta mi artículo? Y ustedes muchas veces me dicen, no, a ninguna, porque mi artículo es totalmente nuevo, es diferente. No, no. Siempre hay una línea de investigación a la que mi artículo aporta. Desde un lugar más lejano a lo que ya está escrito, desde un lugar más cercano a lo que ya está escrito, pero siempre mi investigación pertenece a alguna línea ya existente o se acerca muchísimo a una línea ya existente o posiblemente a la intersección de varias líneas de investigación. Entonces, tengo que conocer esa línea de investigación, tengo que saber lo que se produjo en esa línea para poder partir desde un sustento firme, mi artículo. ¿Cuáles son los hallazgos más relevantes en esa línea de investigación o líneas de investigación? Si se tratara de una intersección de líneas, por ejemplo, tengo que saber cuáles son los hallazgos más relevantes, los artículos seminales en relación a eso. ¿Cuáles son las áreas de vacancia, ¿no?, para saber cuál es mi aporte? Cuando yo conozco el campo, cuando yo conozco cuáles son los resultados más relevantes, las teorías y metodologías más utilizadas en esa línea de investigación, los resultados más adelante, tengo que encontrar un área de vacancia, mi aporte tiene que ser algo original. Entonces, para encontrar vacancias, tenemos que saber cuáles son los hallazgos más relevantes, y entonces vamos a entender cuál es nuestro aporte. Otro aspecto básico en la escritura de un artículo es el rol que cumple la teoría. Todos sabemos que cualquier investigación tiene que basarse, tiene que sustentarse en algún marco teórico, concepto, le podemos llamar de 1000 formas, ¿no? Pero en la teoría, se tiene que sustentar en la teoría. Ahora, ¿qué rol juega la teoría en mi investigación? ¿Es una imposición o es una lente? ¿Qué quiero decir una imposición? A veces nosotros decimos, no, yo trabajo en el campo del aprendizaje significativo. Entonces, el aprendizaje significativo es una imposición. Los problemas de investigación no surgen de la teoría. Las teorías tienen que ayudarme, como lentes, a interpretar los resultados, ¿no? Entonces, hay que tener bastante diferenciado el rol de la teoría en una investigación, ¿no? La teoría no me puede dirigir una investigación. La teoría es un recurso que yo tengo para interpretar los resultados. Por eso, a mí me gusta llamarle el lente teórico, ¿no? Porque de alguna manera tengo que contestarme esta pregunta. ¿Por qué estos términos teóricos son fructíferos en esta investigación? Yo tengo que preguntarme eso, porque probablemente no cualquier lente teórico sea fructífero para responder cualquier pregunta de investigación. Entonces, la teoría tiene que ser utilitaria, ¿sí? Me tiene que servir para ver, para mirar. En tercer lugar, los resultados y las conclusiones. ¿Con qué se relacionan los resultados y las conclusiones? Primero, ¿en qué medida estoy respondiendo a las preguntas iniciales? ¿Se acuerdan las preguntas iniciales? Las preguntas de investigación, las que yo escribí al principio. ¿Estoy respondiendo a esas preguntas o estoy respondiendo a otras? Eso es muy interesante y muy importante para entender la consistencia de la investigación. Segundo, ¿en qué medida la teoría ilumina los hallazgos? O quizás entorpece el proceso de indagación.
Por último, resultados y conclusiones son afirmaciones de valor, pero los resultados no son implicaciones. Las implicaciones son cuestiones que yo puedo mirar a futuro, sugerencias, ideas, hipótesis, etcétera, ¿no? Pero no son resultados. Y las prescripciones no son conclusiones. Las conclusiones, repito, son resultados de valor. Las prescripciones es lo que, cómo a mí me gustaría que fuera tal o cual cosa, ¿no? O cómo a mí me parece que sería importante para la formación docente o para el aprendizaje de los estudiantes. Las prescripciones y las dejamos de lado en la investigación. No es una tarea, no es una cuestión investigativa la prescripción. Sí lo son los resultados y las conclusiones. Uno puede hablar de implicaciones educativas, eso está, yo creo, perfectamente, pero separarla muy bien de los resultados porque no son exactamente lo mismo. Estos son criterios que valen tanto para hacerme preguntas mientras escribo mi artículo, tanto como para hacer preguntas cuando leo otro artículo, o bien hacerme preguntas cuando evalúo otro artículo. Puede haber muchas más cosas que estas, pero estas son como 3 elementos claves que atraviesan cualquier investigación. Bueno, para entrar en este campo, como yo les digo, conocer cuáles hallazgos hay o a qué línea de investigación pertenece mi investigación, ¿no? ¿A qué línea pertenece o a qué intersección de líneas pertenece mi investigación? Alguien que recién llega, un recién llegado puede hacer uso de estos materiales, que estas enciclopedias o handbook, porque son muy útiles para resumir, digamos, las líneas de investigación actuales en el campo de la educación en ciencias, ¿no es cierto? Entonces yo puedo comenzar por ahí a buscar, a bucear para darme cuenta en qué línea, en qué subcampo de investigación estoy yo trabajando. Por supuesto, uno no agota la revisión de la literatura con esto. Lo que quiero decir es que es una buena entrada a la búsqueda, ¿no? Después, allí se mencionan millones de artículos científicos concretos que entonces uno va, busca, los lee particularmente. Pero hay una entrada, digamos, una primera inmersión al campo de lo ya investigado, que está muy bueno hacerlo a través de estos materiales, ¿no? Handbooks y demás. Bueno, pasamos ahora a cuestiones a tener en cuenta para elegir una revista a dónde publicar, ¿no? Llega el momento, tengo la publicación, a veces uno escribe artículos para una determinada revista y a veces no. Uno escribe su artículo y después va y piensa, se pone a pensar, bueno, ¿a dónde puedo enviar este artículo? Bueno, yo creo que hay 3 cosas que tienen que pensarse y dependiendo de los criterios de cada uno, ¿no es cierto? De los intereses de cada uno puede valorar más uno que otro, pero yo creo que las cosas que se tienen que pensar son los indicios de calidad. La revista a la que voy a enviar mi artículo, ¿tiene algún indicio de calidad? ¿Cómo puedo mirar la calidad de la revista? Eso es algo en lo que nos vamos a meter bastante en un ratito. Otra cosa que me puede interesar, ¿cuáles son las revistas más leídas en nuestra área? Porque, a ver, a mí me interesa que me lean mis colegas. Bueno, si me interesa que me lean mis colegas, entonces tengo que ver dónde publican nuestros colegas, ¿no? A veces, las revistas más leídas en nuestra área no hay intersección entre eso y dónde publican nuestros colegas, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que hay que pensar. ¿Qué sé yo? A veces la revista más leída en el área de la educación en ciencias es la Science Education, por decir una, ¿sí? La Science Education es una revista británica de nivel internacional, súper exigente, nadie dudaría que es una revista de buena calidad. Y a lo mejor todos leemos esa revista, pero a lo mejor mis colegas de Córdoba o de Argentina publican muy poco en esa revista, por diversas razones que después podemos discutir. Pero a lo mejor, si me diera el cuero, en vez de me gustaría publicar en la Science Education, ¿no es cierto? Pero
Después a lo mejor donde publican mis colegas es más en, qué sé yo, la revista de Enseñanza de las Ciencias. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión que uno tiene que ver qué es lo que más le interesa. Si uno publica en la Science Education, evidentemente la calidad está por sobre todo y el artículo va a tener una excelente calidad. Y quizás algunos colegas que no lean tanto esa revista nunca lo van a conocer, ¿no? Y si yo publico en la revista Enseñanza de la Ciencia, quizás resigno un poquito de calidad, pero claramente me van a leer mis colegas. Entonces, bueno, estas son todas cosas que son interesantes. Y por supuesto la orientación de la propia revista, ¿no? Porque hay revistas eh, que tienen más allá de que todas son de educación en ciencias, hay revistas que están orientadas, digamos, a distintos aspectos de la investigación. Es algo que no puse acá, pero que claramente también juega al momento de elegir. Vamos a los indicios de calidad. ¿Cómo uno puede entender, uno puede darse cuenta de la calidad de la revista de la calidad de una revista, para saber si quiere o no enviar su artículo, por ejemplo, a esa revista? Bueno, hay básicamente dos indicios de calidad. Una que tiene que ver con la base de datos a la que pertenece esa revista, ¿no? Si la revista pertenece a las bases de datos X, Y, Z, es una revista bien posicionada. Si la revista pertenece a los datos, a otra base de datos 1, 2 y 3, la revista está posicionada por debajo de las anteriores, etc. O sea, la base de datos a la que una revista pertenece de alguna manera posiciona a la revista en uno u otro lugar en relación a su calidad. Y la otra cuestión, que también es un indicio de calidad, muy utilizado en las ciencias naturales, menos utilizado en el campo de la educación, al menos en Argentina. A nivel mundial creería que no, que son muy utilizados. Son los índices de impacto, los índices o parámetros de impacto de una revista. Cuando una revista se suscribe a una base de datos, esa base de datos genera un índice de impacto y entonces genera un ranking. Y entonces todas las revistas de esa base de datos se pueden ordenar según un ranking. Entonces, ahí tenemos que la revista no solamente es buena en calidad porque pertenece a una base de datos muy exigente, sino que además dentro de esa base de datos ocupa lugares altos, de rankings o parámetros de impacto altos, ¿no? Esos son básicamente los dos parámetros que se usan hoy, digamos, para evaluar una determinada revista. Por ejemplo, en relación a las bases de datos, y desde mi experiencia personal de haber sido evaluadora en CONICET, evaluadora de investigadores y de becas y eso, el CONICET, por ejemplo, considera que las bases de datos más importantes son Web of Science, que es una base de datos internacional, Scopus, que es una base de datos internacional, Cielo, que es una base de datos regional, de América Latina, Caribe, Sudáfrica, y Latindex Catálogo, que también es una base de datos regional. Después vamos a ver un poquito por qué ponemos dos bases de datos internacionales y dos bases de datos regionales. Pero lo cierto es que CONICET considera así que si la revista en la que vos publicaste un artículo pertenece a cualquiera de estas cuatro bases de datos, entonces tu artículo es un artículo de grupo 1, que le llaman ellos, ¿no? O sea, es un artículo que está posicionado en el primer lugar. Si tu revista, si el artículo que escribiste está en una revista que pertenece a alguna de estas de otras bases de datos, Realic, DOAG, Núcleo Básico, Revista Argentina, las que están en azul, tu artículo pertenece al grupo 2. Entonces posicionan a tu artículo en un segundo lugar. Y por último, si están en catálogos o bases de revistas que piden pocos requisitos para la incorporación, como Latindex Directorio, Erika, etcétera, las que están en violeta, acá abajo, entonces tu artículo pasa a ser de grupo 3. Entonces acá vemos un ejemplo de cómo la pertenencia a las bases de datos de alguna manera posiciona tu artículo en un lugar de mayor o de menor jerarquía.
Entonces, ¿qué son estas bases de datos? Empecemos por Web of Science. Web of Science es una base de datos que pertenece a una editorial comercial, que es Clarivate Analytics. Es una editorial comercial. Web of Science es un producto comercial de una empresa que provee información sobre producción científica internacional vía suscripción. O sea, los títulos que tiene Web of Science en su base de datos, uno accede a esos títulos, la mayoría de ellos, porque hay algunos porcentajes pequeñitos de que no, pero la mayoría de los títulos que están en Web of Science, cuando hablo de títulos hablo de revistas, se acceden por suscripción, o sea, uno tiene que suscribirse a la revista para poder acceder al contenido de la misma. Scopus es una base de datos, otra base de datos internacional súper importante que pertenece a Elsevier, que es otra editorial, también es un producto comercial pago, que provee información sobre la producción científica internacional. La mayoría, no todos, pero la mayoría de los títulos que están en Scopus requieren de una suscripción para poder ingresar y leer las investigaciones, los artículos. Ahora bien, esas suscripciones generalmente no las pagan los individuos, o digamos, muy raramente las pagan los individuos. En general, o desde hace algunos años, las pagan las universidades o instituciones similares, ¿no? Por ejemplo, en Argentina en el año 2002 nació la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Técnica dentro de lo que era el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, y pagó algo así como $20 millones para suscribirse a algunos títulos de Web of Science, o de Scopus, algo así. Por supuesto que eso ya no lo pagan más y ya prácticamente son muy poquitos los títulos en los que la biblioteca electrónica paga suscripciones, ¿no? La mayoría de esos títulos no tienen acceso libre, al menos por parte de las universidades argentinas. En el primer mundo las cosas son muy distintas, y en el primer mundo hay, digamos, recursos y fondos más abultados para hacer frente a estas suscripciones, ¿no? Pero es importante entender que es un negocio editorial, ¿no? Es un negocio editorial, o sea, esta gente son comerciantes, quieren sacar rédito de esto. Por otro lado, las revistas que están en Web of Science o Scopus sin duda pertenecen al mainstream, son las mejores revistas, son las más calificadas en todas las áreas, diría, ¿no? Pero con seguridad en el área de la educación en ciencias. Las revistas que están en estas dos bases de datos, sin duda representan el mainstream de la investigación internacional. Cielo y Latindex son otras dos bases de datos que nacieron y surgieron un poquito como para compensar esta asimetría que había entre estas bases de datos internacionales de dinero acceder, digamos, a las publicaciones, y Latinoamérica, que siempre con menos recursos, que siempre con menos dinero, y etcétera, tenían poquísimo acceso a esas bases de datos. Entonces, Cielo y Latindex son dos bases de datos que surgen como una manera de incentivar la investigación en estas regiones, América Latina, Caribe, España, Portugal, Sudáfrica, para mejorar la visibilidad, la accesibilidad, la calidad y el uso de la producción científica, ¿no? A diferencia de las otras dos bases de datos mainstream, que son Web of Science y Scopus, estas bases son de acceso abierto, la cobertura es regional, pero tienen una indexación rigurosa. Puedo darlo por sentado porque nos tocó, digamos, nos costó bastantes presentaciones a Cielo para que la revista nuestra de enseñanza de la física ingresara a Cielo, o sea que tienen una indexación rigurosa. También Latindex es algo similar, es un sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, Caribe, España y Portugal. Es un sistema de información que tiene el mismo objetivo: difundir, hacer visible, mejorar la calidad de las revistas científicas públicas en Iberoamérica. Era como para no quedarnos totalmente huérfanos de bases de datos en estas zonas, ¿no?
Por ejemplo, el catálogo 2.0 es uno de los productos de las bases de datos más importantes que tiene Latindex, y de alguna manera funciona de alguna manera como similar a Scopus o Web of Science, pero centrado en las publicaciones iberoamericanas. Por supuesto, no tiene el mismo estatus de Scopus o Web of Science, pero intenta hacer su mejor trabajo para las publicaciones de nuestra región, y por supuesto que son de acceso libre. Bueno, cuando uno ve estas 4 bases de datos, digamos, uno ve mucha simetría entre ellas, ¿no? Por un lado, Scopus y Web of Science, que contienen revistas que representan el mainstream de la investigación a nivel mundial, eso no cabe ninguna duda. Pero por otro lado, Cielo y Latindex, que contienen títulos regionales y a los cuales le es muy difícil llegar al mainstream, pero representan lo que hoy llamamos el conocimiento abierto, algo que no representan las otras 2 bases de datos que acabamos de ver, ¿no? Entonces, son títulos regionales, por ser regionales tienen mejor alcance. Por empezar, por el idioma, ¿no? Yo no creo que haya muchas personas angloparlantes que sepan español para leer las revistas que están en Cielo y Latindex. En cambio, mucha gente que puede aspirar a publicar o publica en Cielo y Latindex sí puede leer revistas que están en Scopus y Web of Science. Por lo tanto, el lenguaje ya es un cambio enorme en relación a la difusión, ¿no? Las 2 primeras bases de datos son bases de datos a nivel internacional y tienen gran difusión, y hay muchas revistas de muy buena calidad allí. Y Cielo y Latindex sí tiene una difusión restringida, porque está restringida a lo regional y está restringida al idioma, que puede ser español o puede ser portugués, pero raramente revistas de Cielo y Latindex publiquen en inglés. A lo mejor algún artículo, pero no es lo más común. Entonces, ya desde ahora, no hemos entrado ni siquiera a los índices de impacto, pero ya mirando las 4 bases de datos que hemos definido hasta acá, vemos que elegir dónde publicar es una decisión académica. Si yo quiero el mainstream, tengo que publicar en Scopus o en Web of Science, pero también es una decisión política, porque me adhiero, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con que el conocimiento sea accesible para todos? ¿No? Porque hay 2 filosofías muy distintas entre estos 2 conjuntos de bases de datos, ¿no? Hay 2 filosofías muy distintas. Las 2 primeras tienen una función comercial, sin poner por ello en duda su nivel académico, y las 2 segundas tienen una función de difusión realmente del conocimiento, al ser de pertenecer a lo que se llama el conocimiento abierto, ¿no es cierto? No se cobra en estas revistas que están en Cielo y Latindex ni al autor para escribir un artículo, ni al lector para leerlo. Pertenecen al conocimiento abierto. Bueno, esta, por ejemplo, es un recurso que es muy útil para saber en qué base de datos una determinada revista está o pertenece, a qué base de datos pertenece una revista. Este es un proyecto de la Universidad de Barcelona que tuvo mucha difusión, digamos, creo que nació en el año 2015 o 2014, pero hasta hoy se usa, sigue vigente. Es una matriz de información para el análisis de revistas. Uno entra acá y pone el nombre de la revista o el ISSN y busca, ¿no? Y encuentra, por ejemplo, yo busqué La Enseñanza de las Ciencias, ¿no? La revista que todos conocemos, española, y me tira que está en Scopus, que está en Social Science Citation Index, que es la base de datos de Web of Science para ciencias sociales, que está en Psicoinfo, que está en Dialnet, que está en Latindex Catálogo, que está en FECIT, que es una indexación española, y que tiene un índice de impacto SJR, que ya vamos a ver un poquito más adelante, que es el índice de impacto, el Simago Journal Rank, que calcula la base Scopus. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Pero bueno, me tira bastante información, ¿no?, de las revistas. Después busqué la revista Enseñanza de la Física, eso lo hice ahora, hace poquito, y me salió que está en Dialnet, que está en Latindex Catálogo, que está en DOAG, bueno, y nada más. Pero también está en Cielo nuestra revista. ¿Por qué no aparece Cielo acá? Porque este proyecto no incorporó, no sé si no lo dejaron, no pudieron, se lo olvidaron o no sé qué,
pero Cielo no busca en Cielo para decirte que esta revista está en Cielo. O sea, si yo quiero buscar, si una revista está en Cielo, tengo que ir al sitio de Cielo directamente, en este caso Cielo Argentina, y va a aparecer la revista de Enseñanza de la Física. Pero es una primera aproximación para hacer un análisis, digamos, bibliográfico así, por lo menos rápido, porque después ahora uno puede ir a las revistas y ver las bases de datos en las que la revista está indexada y a veces se puede enterar desde las revistas, ¿no? Pero esto para hacer un primer paneo a veces es muy útil. Otro de los indicios de calidad de los que yo les hablaba hace un ratito es el factor de impacto. Factor de impacto es un número, es cuán popular es una revista, cuán buena, por decirlo de alguna manera, cuán excelente es una revista dada. Los factores de impacto se asocian a revistas, no a artículos, sino a títulos, a revistas. ¿Sí? Porque yo no puedo calcular un impacto, un número, digamos, en un conjunto infinito de investigaciones. Entonces, por ejemplo, dada una base de datos, evalúa la calidad de la revista por su factor de impacto, comparándola con las demás de su especialidad, permite situarlas en un ranking. Vamos a ver un ejemplo, Scopus. En realidad tomo Scopus porque es a lo que yo pude ingresar vía internet. Quise ingresar a Web of Science y no me dejó de ninguna manera. Yo no sé si es porque la Universidad Nacional de Córdoba paga algo que me permite entrar a Scopus. No a las revistas, ¿no? Porque las revistas tengo que tener suscripción, pero a la base de datos, digamos. Pero no lo pude hacer para Web of Science. Bueno, pero basta con esto para entender qué es el factor de impacto. El factor de impacto de Scopus se llama Simago Journal Rank, el SJR, y se elabora a partir de las revistas desde el año de 1996 que están en Scopus. Incluye todos los títulos de todos los contenidos, y el indicador de impacto se denomina SJR, y las revistas se ordenan por ese SJR, que ya vamos a ver cómo se calcula, y se dividen en 4 cuartiles, y entonces las revistas pasan a ser del cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 o el cuartil 4. La primera es los índices de impacto más altos, y la última los índices de impacto más bajos. ¿Cómo se calcula un índice de impacto? Por ejemplo, del año 2025. Yo quiero calcular el índice de impacto del año 2025. Entonces tengo que sumar cuántas veces ese título, esa revista ha sido citada en el año 23 y en el año 24. Tengo que buscar todas las citas de esa revista, todas las citas en el año 23 y 24, lo sumo. Y lo divido por el número de artículos publicados en ese mismo periodo. Eso me da el factor de impacto. Y ese factor de impacto, depende el número que me dé, va a caer en el cuartil 1, 2, 3 o 4. Ahora, el índice de impacto tiene muchas limitaciones, no es un número no es un número independiente de todo, totalmente incuestionable, verdadero, absoluto, bla, bla, bla. El factor de impacto tiene lo suyo. En primer lugar, que no todos los artículos de una misma revista reciben el mismo número de citas, ¿no? Entonces no es totalmente correcto asignar a todos los artículos de una revista el mismo impacto, porque eso es lo que hace el factor de impacto. Considera que cualquier artículo que esté dentro de esa revista tiene el mismo factor de impacto. Y adentro de la revista hay artículos muy citados, otros muy poco citados, seguramente algunos de muy buena calidad y otros de no tanta calidad. Algunos editores animan a los autores a citar artículos de la misma revista en la cual publican, o bien los autores se autocitan, ¿no? Yo, por ejemplo, mando a publicar en la revista Enseñanza de la Física un artículo y me devuelven, ¿no? Cuando me hacen la devolución, me dicen que tengo que hacer algunos cambios, me sugieren esto, aquello, y también me sugieren que cite más artículos de la revista Enseñanza de la Física, porque eso a mí me conviene, como editora de la revista Enseñanza de la Física, que se cite más a la revista Enseñanza de la Física, porque eso me va a mejorar mi impacto, mi factor de impacto. Bueno, eso es algo que obviamente no revela la calidad de un artículo. Eso es simplemente una maniobra antiética para que mi revista aparezca más veces
en las citas, en la lista de bibliografía de artículos. Por otro lado, hay citas negativas. Muchas veces se cita un artículo por negativo, no por algo bueno, y estas citas computan igual que las positivas. Algunos artículos pueden recibir citas muchos años después de haber sido publicados, y entonces en realidad, por ejemplo, un artículo que se publica en el 2015 empieza a recibir citas en el 2025, montones de citas. Y entonces eso mejora el índice de impacto del año 2025, por de 2026, qué sé yo, 2027, y sin embargo lo que está haciendo mejorar el índice de impacto es en el año 25, 26 o 27, es un artículo que se publicó en el año 2015, qué sé yo. Y por último, hay conflicto de intereses, obviamente, con las editoriales, que son las mismas que proveen los índices, ¿no? Las editoriales, ¿qué quieren tener? Las editoriales quieren tener títulos con, con revistas súper bien indexadas, ¿no? ¿Y quiénes preparan los índices de impacto? Las mismas editoriales. Entonces ahí sin duda se genera un conflicto de intereses. Todas estas cosas que yo les conté empezaron a surgir como por el año 2012, 2013, con distintas declaraciones. Una de ellas, y quizás la más famosa, es la declaración Dora de San Francisco, en donde un grupo de editores que justamente estaban reunidos en una reunión científica anual de la Sociedad de Biología Celular en San Francisco, se reunieron y bueno, emitieron una declaración que básicamente cuestiona que se evalúe a los investigadores por el índice de impacto de las revistas en las que publican. Esto generó un revuelo, digamos, en la comunidad porque, digamos, se venía considerando que los índices de impacto eran intachables, eran incuestionables, no tenían error, y si estabas en Q1 eras Q1 y listo. Y estos informes empezaron bueno, a meterse un poquito en cómo se fabricaban esos índices de impacto y demás, y empezaron a cuestionar un poco, porque ellos dicen, cómo voy a calificar a un investigador por el índice de impacto de una revista, ¿no? Es como calificar la calidad de una comida dentro de una lata por la calidad de la lata. Entonces, de alguna manera, este tipo de declaraciones empezaron a permear en las distintas comunidades académicas y por lo menos acá en Argentina permeó mucho más en las comunidades de las ciencias sociales, ¿no? En particular en educación, que en las ciencias naturales, por ejemplo. Yo he participado, como les dije al principio, de comisiones de evaluación de CONICET en el área de educación y nosotros no usamos índices de impacto para nada, digamos, para contar el número de publicaciones de un investigador. No usamos cuántas publicaciones tiene Q1, cuántas publicaciones Q2, nosotros no usamos eso. Nosotros usamos únicamente las bases de datos, ¿sí? O sea, a qué bases de datos pertenece el artículo. Y por eso es que CONICET puso a igualdad de condiciones Web of Science Scopus con Cielo y Latindex, cuando en realidad sabemos que son 4 bases de datos muy distintas entre sí. Las 2 primeras son de nivel internacional y son del mainstream, y las 2 segundas no, son bases de datos regionales, que no son de mala calidad, ni muchísimo menos, es bastante exigente ingresar a ellas, pero claramente el alcance que tienen esas 2 bases de datos es mucho menor que las 2 primeras. Sin embargo, CONICET tuvo una filosofía de poner en pie de igualdad esas 4 bases de datos para decir que cualquier artículo de un investigador publicado en cualquiera de ellas 4 tenía la misma calificación y iba a parar a un grupo 1, digamos, a un primer nivel. Pero en las ciencias naturales, este informe de ahora no caló para nada. Yo tengo colegas que trabajan en áreas naturales, en física, por ejemplo, o en física o en ciencias de la Tierra, ciencias de la atmósfera, en donde sigue pesando fuerte el factor de impacto como parámetro de la calidad de la producción del investigador. O sea que esto es una cuestión
súper discusión, ¿no? Actual. En el área de la sociología y la ciencia, y particularmente quienes estudian, digamos, la producción y la circulación de las publicaciones académicas, esta cuestión de los índices de impacto y de la calidad es un súper tema. Inclusive esto ha dado lugar también hasta la actualidad. El otro día estuve en un seminario de evaluación de investigadores, ¿no? Se empezó a refundar la cuestión de cuáles son los criterios para evaluar un investigador. ¿Se puede evaluar un investigador por los índices de impacto de las revistas en las que publica? Eso es una pregunta abierta. Bueno, pero igual vamos a seguir hablando de índices de impacto porque los índices de impacto hoy por hoy dominan gran parte del mundo y hay que conocerlos y saber qué es lo que son. Después uno puede tener un posicionamiento respecto de ellos, pero uno no puede negar, no puede negar el valor que tienen los índices de impacto hoy para valorar un trabajo científico, una publicación. Bueno, por ejemplo, cómo buscar el SJR en Scopus. Uno va a la página simagojr.com y allá arriba tiene varias ventanitas, y uno, ¿no es cierto?, puede ir al Journal Rankings para ver los rankings de los journals. Uno puede directamente entrar al nombre de la revista y le aparece la revista con su ranking y con varias características de la revista, información sobre la revista, pero yo les voy a mostrar ahora otro camino. Vamos a Journal Rankings y me aparecen la revista que está posicionada 1 para abajo, no sé cuántas son. Son decenas de miles de revistas las que hay acá, y son páginas y páginas. Acá tenemos 1 a 31.136. O sea, acá hay 31.136 títulos rankeados. Pero fíjense que yo no elegí todavía ni área, ni categoría, ni año. Bueno, año sí elegí el 2024. O sea, acá me aparecen todas, de todas las áreas, de todas las categorías, para el año 2024. Ahora, si yo elijo ciencias sociales y dentro de ciencias sociales y educación, para un determinado año, ahí sí me aparecen únicamente, ya me aparecen muchas menos revistas. Miren, me aparecen 1.597 títulos, ¿sí? 1.597 títulos, todos ordenados de QR, del Q más alto al Q más bajo. Fíjense que los títulos están ordenados según el SJR, que es el Simago Journal Rank, que es el índice de impacto de Scopus, pero acá hay un montón de información al lado que puede ser muy útil también para mirar. Por ejemplo, acá hay otro índice de impacto que es el índice H. Claramente no están ordenadas estas revistas según el índice H. Ya vamos a hablar del índice H. Pero Scopus ordena según el Simago Journal Rank sus títulos. Acá tenemos en primer lugar Computers and Education, Artificial Intelligence. Mirando un poquito más esto mismo, esta misma página, tenemos otras cuestiones. Bueno, el SJR ya lo vimos, son dos índices de impacto distintos, el SJR y el H. El H se usa para otras bases de datos, ya los vamos a ver, pero este ordena según el SJR. Pero acá arriba tenemos como cuatro cuadraditos por si nosotros queremos hacer una búsqueda más localizada, ¿no? Por ejemplo, solamente los Open Access Journals. Scopus tiene algunos journals que son Open Access, como por ejemplo Computers and Education, el que tenemos acá, ¿no? Ese candadito abierto significa que es un Open Access. ¿Qué significa un journal que es Open Access? Significa que yo puedo entrar a esa revista y puedo leer todos los artículos completos. Sin embargo, los autores tuvieron que pagar para que eso ocurra. O sea, un autor envía un trabajo a esa revista, es una revista muy exigente, como en este caso, por ejemplo, parece ser una revista que está en el ranking 1, y entonces hay unas evaluaciones muy exigentes, termina el proceso de evaluación, supongamos que el artículo es aceptado, y viene el momento de pagar, ¿no? Entonces uno se comunica con la asociación o editorial de la revista y le piden un pago. Normalmente para esas revistas los pagos son de aproximadamente $2.000 y $3.000, ¿sí? Para publicar en esas revistas. Entonces el pago lo hace el autor,
el pago lo hace el autor, ¿no? A la asociación o a la editorial que edita la revista, pero el lector tiene acceso libre. Entonces, hay plata de por medio, pero no lo paga el lector. Otra posibilidad es Only Diamond Open Access Journals. Open Access Journals que son diamante. El Open Access que es diamante, el autor no tiene que pagar nada. Entonces no paga ni el autor, ni tampoco paga el lector. La revista Enseñanza Física, por ejemplo, es Diamond. Otra posibilidad es restringir la búsqueda a los journals de cielo. Ustedes me dirán, ¿cómo están los journals de cielo acá si no dijimos que esto era Scopus? Bueno, lo que pasa es que los journals de cielo pueden acceder a ser evaluados en Scopus y entonces pueden ingresar a Scopus. Son muy poquitos los que pueden hacer eso, ya vamos a ver algunos casos, son muy pocos y ya vamos a ver por qué razones son muy pocos, pero si yo marcara todos los de journals de cielo, vería que todos ellos son Diamond también, porque como cielo es de acceso abierto, ahora también va a tener que ser de acceso abierto, aunque esté en la base de datos de Scopus. Y después solo, por ejemplo, los journals, los Web of Science Journal, porque habrá revistas que están en Scopus y en Web of Science también, entonces yo puedo restringir mi búsqueda a ellos. Bueno, siguiendo un poquito más para abajo, por ejemplo, en el puesto 99, uno encuentra la Physical Review Physics Education Research, que es una revista de Open Access, acceso abierto, y porque está el candadito naranja, entonces son revistas en donde uno tiene que pagar para publicar. Nosotros tenemos 2 artículos publicados en esa revista, pero lo gracioso es que nunca pagamos, pero no pagamos porque pedimos un waiver, o sea, lloramos la carta, básicamente, a los editores de la revista, una vez terminado el proceso de evaluación, y le dijimos que estábamos con una hiperinflación y el dólar nos salía muy caro. Bueno, y siempre nos pasa eso en Argentina, y esas personas, bueno, fueron muy generosas con nosotros y nos permitieron publicar el artículo sin pagar nada, pero son excepciones muy excepcionales. Uno sigue, por ejemplo, bajando en este ranking, y en el ranking 122 aparece Science Education, una revista muy prestigiosa en el área, una revista inglesa. Luego en el puesto 126, la Journal Research on Science Teaching, también una revista, no, de Estados Unidos, no es inglesa, ¿no? Es de Estados Unidos, ahí está la banderita. Bajando en el ranking encontramos a Science and Education, que entiendo que es una revista australiana. Bueno, y así uno puede seguir. Uno sigue para abajo, sigue para abajo, sigue para abajo. En algún momento dado encuentra a la enseñanza de las ciencias. No sé en qué puesto está porque se me cortó acá la filmina, pero la enseñanza de las ciencias está en un puesto tal que pertenece al cuartil Q3, ¿sí? Es una revista que está en Scopus, pero fíjense que está en Q3. O sea, las revistas que están en Latindex o Cielo y que aspiran y ingresan a la base de datos Scopus, en general están en los cuartiles más bajos, por la cuestión de la difusión, por la cuestión del lenguaje, entre otras cosas. Es muy poco probable que Europa o que Estados Unidos lea los artículos de enseñanza de las ciencias en español. Bueno, otro índice de calidad es el índice H, que aparecía ya ahí en Scopus, lo veíamos como un índice, como otro parámetro de impacto, ¿no? El índice H se debe la H se debe al apellido de su autor, digamos, de George Hirsch, que es un físico de la Universidad de California, y él inventó este índice H, tanto para revistas como para investigadores. Seguramente ustedes lo han visto para investigadores. En particular el H5, por ejemplo, para revistas, lo que hace es la relación entre el número de artículos publicados en los últimos 5 años, por esa revista, y el número de citas recibidas, ¿no? de esa revista. Entonces, el índice H, por ejemplo, lo usa el Google Académico, ¿no? El Google Académico es la base de datos de Google, ¿no? Que se llama Google Académico o Google Scholar Metrics, que funciona desde el año 2004, es un buscador de Google enfocado en el mundo académico, y el sitio indica de todo, editoriales, bibliotecas, repositorios, etcétera, pero revistas también.
Entonces, por ejemplo, uno entra al Google Scholar y en el área de ciencias sociales y adentro del área de ciencias sociales entra al área de educación y encuentra los primeros 20 títulos, pero fíjense que acá están rankeados por el índice H, no por el SJR, que era el índice de impacto de Scopus. Lo malo de esto es que te arroja los primeros 20 títulos y nada más. Había un proyecto que ya dejó de funcionar que nada, que permitía rankear más, pero ya no existe ese proyecto, era un proyecto de una universidad española. Por ejemplo, esta es una búsqueda vieja. Esta es la que les paso ahora es una búsqueda actual del Google Scholar, ¿no? Fíjense que empieza el índice más alto, el primer lugar, el primer puesto, se considera para un índice H5 de 143. Y en todo este listado no aparece ninguna de las revistas que nosotros conocemos de educación en ciencias, ¿no? Ninguna. No, ninguna. En cambio, esta búsqueda yo la hice hace como unos 8 años y la tenía guardada y entonces también busqué en ciencias sociales y en educación. Y fíjense dónde empieza el índice H, ¿no? El primer ranking es para un índice H de 54 y en el anterior era de 100 y pico. Y acá sí aparecen revistas que empezamos a conocer, Learning and Instruction, Journal of Research in Science Teaching, Science Education, International Journal of Science Education, ¿no? Entonces, fíjense que esto es muy variable, esto de los rankings, ¿no? Depende es algo muy variable y cambia mucho, mucho año a año. Por eso las revistas no se mantienen en general, bueno, puede que se mantengan en el mismo cuartil, digamos, pero que varíen en su índice SJR o en su índice H. Bueno, vamos a ver algunas revistas de la prestigiosísima base Scopus, y dentro de Scopus, las que pertenecen al primer cuartil, son revistas todas muy conocidas por nosotros, tienen distintos índices de impacto, pero todas pertenecen al cuartil 1. Science Education, International Journal of Science Education, Physical Review, Science and Education, Journal of the Learning Science, etc. Estas revistas generalmente son revistas uno puede leer los artículos mediante suscripción, ¿no? Pero, bueno, excepto la Physical Review, que siempre fue de acceso abierto, pero, como les comenté hace un rato, es acceso abierto para los lectores, pero los autores tienen que pagar $2,000, $3,000 por artículo. Las otras han sido legendariamente de acceso por suscripción, ¿no? Pero en los últimos años ha aparecido un nuevo sistema que se llama sistema híbrido, en donde si yo, autor, envío un artículo a esa revista, me aceptan el artículo, yo puedo, si quiero, pagar, son unas fees como de $2,000 o $3,000, para que mi artículo aparezca como de acceso abierto, solamente mi artículo. Entonces, el autor paga para que su artículo sea accesible a todo el mundo. Pero si yo no pago, ese artículo no es accesible y yo debería suscribirme a la revista para poder acceder al artículo. Acá hay otras revistas de Scopus también, pero que ya pertenecen a otros cuartiles. Miren qué curioso. Las dos en inglés, Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education y Physics Education, están actualmente en el cuartil 2. Son open access. Open access significa lo que les acabo de contar, ¿no? El lector no paga, pero el autor sí paga y paga bastante. Y las que están ya en cuartiles Q3 y Q4, fíjense, regionales o españolas, la revista Eureka, la revista Enseñanza de la Ciencia, la revista Brasilera de Ensino en Física, la revista La IENSI, la Investigación en Ensino en Ciencia, son revistas que están en Scopus, pero que son diamante, porque son revistas que o pertenecen a Latindex o pertenecen a Scopus, y básicamente además de pertenecer a, perdón, Latindex o Cielo, además de pertenecer a Scopus, son revistas en donde realmente de conocimiento abierto, ¿no? De una filosofía en donde el conocimiento se distribuye. Nadie paga ni por leer un artículo, ni por leer un artículo, ni por publicar un artículo.
por supuesto que hay alguien detrás, hay apoyos detrás de esta revista. Por ejemplo, detrás de Revista de Ensino de Física está la Asociación Brasileña de Física, que se hace cargo de los costos de redacción de estilo, de maquetación, de publicación, todas las cuestiones que no tienen que ver con lo académico, sino que tienen que ver con la calidad de la publicación en términos de formato y de estilo, ¿no? Igual pasa con Eureka y Enseñanza de las Ciencias, tienen asociaciones por detrás, ¿no? Que acá, por ejemplo, tiene la editorial de la UCA y la Asociación de Profesores de Ciencias por detrás, que de alguna manera costean los cargos y los gastos que tienen que ver con corrección de formato, estilo y maquetación, como también la enseñanza de las ciencias. La IENSI sé que tiene menos presupuesto, pero, en fin, son revistas que hacen un gran esfuerzo, y en general las instituciones públicas hacen un gran esfuerzo para que no sean revistas, para que sean revistas de conocimiento abierto. Las revistas Diamantes son revistas que pertenecen a la filosofía del conocimiento abierto, en donde nadie paga y en donde ni para leer ni para publicar. Después, otras revistas que están en Cielo, por ejemplo, obviamente son revistas más a nivel regional. Cuando digo revistas en Cielo es porque la mejor indexación es Cielo, ¿no? Lo mismo digo con las de Scopus, la mejor indexación es Scopus, lo cual no quiere decir que estén en otras bases de datos. Bueno, por ejemplo, algunas revistas en Cielo, todas son Diamante, no hay costos de publicación para el lector ni para el autor, la enseñanza de la física, la revista electrónica de investigación en enseñanza de ciencia, la revista, Góndola, revista colombiana, Tecnepistem y Didaxis, también la revista TED, también es una revista colombiana, si no me equivoco, también es una revista Diamante, o La Ciencia y Educación. Pero son revistas que las mantienen las asociaciones o las universidades, o sea, el sector público es quien de alguna manera paga el costo, generalmente mucho menor, digamos, o sea, lo hacen muy baratamente, pagan el costo para que estas revistas sean revistas Diamante. Entonces, bueno, la revista Góndola, acá hay un ejemplo diferente, que la revista Góndola pertenece a unos casos especiales de Web of Science para países emergentes, que se llaman Emerging Sources Citation Index. Esta es una base de datos nueva que apareció para países emergentes y que estamos estudiando nosotros para ver si la revista de Ciencia de la Física puede aparecer ahí, menos exigente que Web of Science, no te ponen el factor de impacto, pero bueno, no importa, vale ingresar de todas maneras. Lo que quiero decir es que estas revistas Cielo, estas revistas que están en base de datos Cielo, que tienen un impacto regional, digamos, son revistas que adhieren a la filosofía del conocimiento abierto. Entonces, hay una especie de puja, ¿no?, entre el conocimiento abierto y las editoriales comerciales, pero es una puja que no está resuelta de ningún modo, y que tampoco es totalmente contradictoria en el sentido que uno puede empezar por las revistas regionales de acceso abierto, Cielo, Latindex, y puede llegar a Scopus eventualmente, y entonces es una revista que está en Scopus, pero que es de acceso abierto, ¿no? Entonces, eso es lo mejor. Lo que pasa es que es difícil, es muy difícil, porque son revistas que están en español o en portugués, y entonces son revistas que no son citadas en el mundo anglosajón. Entonces, es una de las cosas que te piden, es uno de los criterios de inclusión, ¿no?, de la revista, que tengan un número suficiente de citas en el mundo anglosajón. Y bueno, en nuestras revistas no hay muchas citas en el nivel anglosajón, en el mundo anglosajón. Entonces, bueno, es bastante difícil, pero no es imposible ingresar a Scopus y nosotros lo estamos intentando hacer. Vamos a ver cómo nos va. Ya nos fue mal una vez, estamos intentando por la segunda vez. Y después hay otros títulos que no están, digamos, ni en Latindex, catálogo, ni en Cielo, como la revista brasilera de Ensino en Ciencia y Tecnología, o la revista brasilera de Pesquisa en Educación en Ciencias, o la revista electrónica en Ciencia de la Ciencia, o la Electronic Journal of Science Education, Alambique, Latin American Journal of Physics Education, etcétera, que pertenecen a este grupo según CONICET o según
el estándar de CONICET, pertenecerían a este grupo 2, ¿no? O sea, tampoco son títulos para desestimar a la hora de enviar un artículo científico a publicar, simplemente saber que no va a ser un artículo del grupo 1, pero sí puede ser un artículo del grupo 2. Bueno, fue muy rápido, no sé, esto es lo que tenía para ustedes y nada. Abro ahora a preguntas que pudieran haber surgido o a que conversemos. Hay mucho sobre esto. Repito, yo no soy un especialista en el área, pero la verdad es que es apasionante ingresar a este mundo y entender un poco el mundo de las publicaciones. Muchísimas gracias y voy a salir de la presentación. Bueno, Laura, muchísimas gracias a vos. Hemos estado mirando acá comentarios y WhatsApp y demás de que ha despertado muchísimo interés la charla. Particularmente a mí me encantó porque fue súper clara, recorriste todos los aspectos que me parece que no solamente para los noveles o los recién llegados, como vos decís, es importante conocer y saber también desde tu mirada, desde la experiencia y desde el mundo editorial. Así que a mí me encantó. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, acá vienen son todas felicitaciones. Ah, bueno, muchas gracias. Todas bienvenidas. A ver, aquí tenemos Laura Chabrando. Hola. Ha levantado la mano. Hola, Laura. ¿Cómo les va? No, sí, también me sumo a eso. Pregunta concreta no tengo. Sí es verdad que me dejaste un panorama que tenía sobre el tema de las publicaciones, las revistas, qué se evalúa. Esto, sobre todo a mí me encantó, no paré de tomar apuntes, es una decisión política también, dónde publicar. Me pareció súper interesante, Laura. O sea, nada, como una perspectiva que no estaba viendo. Muchas gracias. Sí, no, de nada. Sí, es también una decisión política. Yo no me meto en las decisiones personales de cada uno, pero claramente está uno eligiendo por una opción u otra, ¿no? Entonces, de alguna manera, pero no tanto en el sentido que uno puede este, publicar en una revista como la brasilera de Ensino de Física, que es una revista que está en Scopus, que es Q3, pero que es una revista de acceso libre, que uno no cobran ni para leerla, ni para escribir. Entonces, hay hay alguna intersección entre esos dos mundos que es posible y que yo creo que es bueno y que uno lo tiene que aprovechar. Claro, no va a ser Q1, si vos querés escribir en una Q1 y te da el cuero, por supuesto, y te aceptan el trabajo, estás en el mundo en el mundo de lo pago. Pero si vos escribís en una Q3, en una Q4, por ahí podés tener una diamante Q4, diamante Q3. Entonces, no son dos mundos paralelos, o sea, no es que es agua y aceite o blanco y negro, hay intersecciones y hay grises, pero uno tiene que saber bien a dónde está parado. Eso es lo importante nada más. Y quedó clarísimo, la verdad me encantó, gracias. Bueno, de nada. Hay gente que se está uniendo ahora. Ah, bueno, se quedó dormida y ahora quiere preguntar. Le voy a decir, eso ya lo dije. No lo voy a repetir. Bueno. Igual va a quedar grabado, así que no hay Ay, problema. no tengo En opción. breve va a estar disponible en el No canal de tengo YouTube. opción. Sí, sí. Pero otra cosa que no dije, que aprovecho porque mientras no haya preguntas, que estamos cruzados por esto, ¿no? O sea, quienes somos investigadores estamos cruzados. Esta es una problemática que nos atraviesa. Tengamos tiempo o querramos verla o no, pero nos atraviesa permanentemente porque hay distintas posturas en relación a cómo evaluar un investigador, pero hay una muy dominante, nos puede gustar o no, podemos estar de acuerdo o no, pero hay una muy dominante que es la calidad de las publicaciones que producimos. Entonces, queremos ir
la corriente y queremos evaluar un investigador por su calidad, no por la Q1 o la Web of Science o por todo eso. Pero nos resulta muy difícil generar caminos alternativos de evaluación. Y lo digo porque he estado en varias comisiones de CONICET en el área de educación, porque yo creo que en el área de ciencias naturales ni lo discuten. Tal cual. Uno tiene 7 Q1, 2 Q2, Sí. 38 Q3, y entonces es bueno, es malo, que está en el puesto 100, en el puesto 99. Pero en educación se intenta hacer otra cosa. Se intenta valorar la calidad de la publicación por la publicación misma, pero claro, tampoco tenemos tiempo de leer 27 publicaciones en 4 días, ¿no? De un investigador. Además, en áreas que a veces no son las de uno. Entonces, la verdad que nos cuesta un montón. Terminamos muchas veces clasificando las investigaciones por el grupo al que pertenece, por la base de datos en la que está, y tratamos de mirar un aspecto cualitativo de la investigación de la producción del investigador, pero realmente no sabemos hacerlo muy bien, nos cuesta mucho. Intentamos y nos cuesta. Yo creo que esta declaración Dora y otras que han surgido después también, nos generan un signo de pregunta muy no sé, que nos interpela mucho, ¿no? Para decir, escúchame, ¿cómo vas a estar evaluando un investigador por el factor de impacto de la publicación que hizo? A lo mejor el investigador se puede valorar también por otras cosas, ¿no? También hay otras cuestiones para ver y para mirar. Y nos salimos de ese marco y bueno, y estamos bastante desprovistos de herramientas, ¿no? Para valorar la investigación desde otros lugares. Entonces, yo creo que estamos en un punto de quiebre, en un punto de inflexión, en donde esa cosa está en discusión, pero mientras algo se decida, sigo mirando a dónde publique. Entonces, tenemos que decir toda la verdad a los chicos, ¿no? Vos querés tener una beca, vos querés ingresar a la carrera, vos querés tener un buen puesto en la universidad, en el mundo académico, por supuesto. Bueno, tenés que tener buenas publicaciones. Y hay que decirle la verdad, eso ahora funciona así. ¿Y qué quiere decir tener buenas publicaciones? Bueno, que estén en revistas que sean reconocidas, en buenas bases de datos. A nivel regional, si vos querés tener impacto internacional, será el impacto, tendrás que publicar en inglés, en revistas más exigentes, pero hay que decir la verdad, independientemente de la postura que cada uno tenga con respecto a eso. Claro. Cada uno puede tener muchas posturas distintas, pero hay que decir la verdad porque después eso obtura caminos. Si vos no tenés, o si no publicás, porque también es cierto, porque hay veces que, digamos, los chicos no saben por qué es importante publicar cuando empiezan una carrera de doctorado, si ni saben qué es publicar. Y es una práctica, y es una práctica científica, y una práctica científica fundamental para el intercambio. Entonces, uno no puede terminar un doctorado o querer estar en una carrera académica si no sabe publicar. No, no puede, porque te va a ir mal. O sea, es una práctica, es necesario aprender. Eso es mi punto de vista. Hay que ubicarse. Laura, yo te quiero dar las gracias por la charla, me pareció re interesante, muy linda, cosas que ni idea tenía yo. Y te quiero preguntar, no sé si atinada mi pregunta, porque no sé del tema, pero ¿y cómo se arma una comisión evaluadora? ¿Una comisión evaluadora para qué? Y suponete, no sé, para evaluar a un científico o a los trabajos que realiza. Por eso no sé si te estoy haciendo bien la pregunta, ¿viste? Bueno, yo te puedo decir algo. Supongamos que queremos armar una comisión evaluadora de CONICET, por decir algo. Ponele. No sé. Sí, pues, claro, sí. ¿No? Todos los años se arman comisiones evaluadoras de CONICET. Y bueno, yo nunca he sido coordinadora de evaluaciones de CONICET, que son quienes convocan, ¿no? a un conjunto de investigadores. Pero en general tratan de
bueno, en general son todos Buenos Aires, excepto muy pocos casos. La verdad es esa, o sea, sigue siendo unitario, CONICET le cuesta ser federal y tiene pocos investigadores del interior. Pero bueno, a mí alguna vez me han llamado y yo no soy de Buenos Aires, soy de Córdoba y conmigo han estado algunas investigadoras de, qué sé yo, de Entre Ríos, no me acuerdo, y de otras provincias, pero siempre somos la mayoría de CONICET. Y te ubican porque te conocen por haber estado en un concurso con no sé qué, porque fuiste la directora de una doctoranda que ellos conocieron de no sé cuánto, o porque leyeron tus trabajos, o porque leyeron tus publicaciones y vieron que vos estás en el área, y entonces, y qué sé yo, pero tampoco hay un criterio unificado, digamos, en relación a Sí, eso. te Tiene entiendo. relaciones personales que cada uno tiene, también con relaciones personales que cada uno tiene con otros investigadores, ¿no? Que te conocen, que los conoces, que los convocas. Suponete que yo quiero armar una comisión asesora de tesis para un alumno de doctorado que trabaja en un tema X. Bueno, yo lo conozco a Irene, que trabaja en un tema similar o que puede entender y tener interlocución con ese tema. La conozco Irene, yo considero que es una buena investigadora, que es una buena profesora, que es una persona honesta, y la convoco a Irene y a otras más. O sea, es por relaciones sí, te entiendo. de la comunidad. Claro, por los vínculos, claro, sí, te entiendo. Sí, gracias. Gracias. No, Y Laura, vos decís que está viendo este punto de inflexión en lugares como CONICET, que siempre terminan siendo, en definitiva, referencias después para a veces para cómo se evalúan en comisiones en universidades y demás. ¿Se está buscando generar, como apareció en su momento el H, otra cosa que mida realmente no solo que el investigador esté publicando en una Q1, sino la cantidad de citas que tiene o otra mirada? ¿otro índice decís vos? Sí, sí. No, otro índice no se está buscando, más bien se está buscando formas de evaluar de manera cualitativa. Entonces, por ejemplo, la última vez que estuve en alguna de esas comisiones, nos hacían leer todos los resúmenes de todos los artículos, nos tocaba, no sé, evaluar el investigador X. Entonces, nos teníamos que leer todos los resúmenes de todos los artículos de ese investigador y encontrar coherencia entre ellos, relaciones, eh, eh, o sea, nos hacían evaluar cualitativamente esos investigadores mediante sus resúmenes y teníamos que escribir un párrafo que teníamos que valorar cualitativamente cómo había trabajado en la línea, si había, digamos, continuidad en la línea de investigación, si no la había habido, qué sé yo. O sea, nos llevaba un montón de tiempo hacer eso. Pero eso era una evaluación cualitativa. Pero no abandonamos los grupos 1, 2 y 3, ¿no? El conteo sigue. O sea, es el conteo más algo más. Entonces, yo pienso que algún día, no sé si va a haber algún día en que el conteo se elimine, creo que no, pero al menos que se complemente con una evaluación cualitativa un poco más integral. Por ejemplo, la permanencia, el tiempo de permanencia de investigaciones sobre un área sobre una problemática y si cambia hacia otras problemáticas, si los doctorandos o las personas que formó trabajan en esas mismas áreas o se fueron no sé, a hacer geografía. Muchos indicadores cualitativos, que ahora no me los acuerdo, que daban idea de otra cosa, que iba más allá de, y que tenía que ver con una proyección del investigador también, por ejemplo, una proyección, bueno, ahora tiene tanto, tiene esto, pero ¿a vos te parece que con el ritmo con el que viene, con el que vino no solamente publicando, sino participando en congresos o formando recursos humanos o llevando adelante proyectos de investigación, si son internacionales o no? ¿A qué proyección tiene esa persona? O sea, uno se puede empezar a armar una idea de 2 o 3 cuestiones cualitativas en donde no hay un índice de impacto metido, pero sí puede haber una idea más global del investigador.
Pero son cosas que están en plena discusión. El otro día participé en un seminario que dieron acá en Córdoba. En Córdoba hay una oficina de conocimiento abierto que se creó justamente en el 2010, creo, para esto, para los repositorios, ¿no?, de investigación, porque tenemos un problema. Generalmente la suscripción a las revistas, ¿quiénes las pagan? Las pagan las universidades, el sector público, por lo menos en Latinoamérica. Sí. ¿Y quiénes producen esas investigaciones? Y los investigadores latinoamericanos. Entonces, nosotros producimos la investigación y después tenemos que pagar para acceder a ella. Es un poco loco, ¿no? Es loco. Entonces, tenemos que pensar en esas cosas. Por ejemplo, yo no tengo ninguna publicación en una revista que sea por suscripción, pero si yo la tuviera, ¿yo la puedo poner en el ResearchGate? En principio, la editorial te diría que no. Claro. Pero si con que vos le pongas una coma diferente, una versión preliminar, claro, la subís lo mismo. Bueno, pero no está bueno eso. ¿Cómo no voy a poder subir yo a mi portal? Obvio. Una investigación mía. Yo no tengo, porque la que tengo es esta de acceso abierto, pero digamos, no hay drama. Sí, Rosario. Hola Lau, ¿cómo están? Bueno, muy buena la charla. Y yo justamente la pregunta era sobre lo de ResearchGate, porque al haber en algunas revistas que son tan altas para los costos para publicar de $2.000, $3.000, eso eventualmente podría puentearse, o se puentea un poco con el ResearchGate. De hecho, muchos artículos que es muy difícil acceder porque tenés que pagar, vos lo buscás en internet y accedes al perfil del investigador. Sí, y se lo puedes pedir. Yo en ese sentido me pregunto eso, ¿qué sentido tiene hoy en día cobrar tarifas tan altas si las revistas ganan plata realmente a partir de lo que pagan o lo que le cobran a los autores? Es un gran negocio. Por eso no desaparece. Es un gran negocio, pero va a tener que desaparecer eventualmente, porque aparte han aparecido muchos sitios piratas, ¿no? Que no los voy a nombrar acá porque esto va a quedar grabado, pero sitios desde los que uno puede acceder ilegalmente a los artículos. Entonces, es como la guerra de, ¿cómo se llaman? De los playlists, de la música, de las... Ay, bueno, no me acuerdo. Antes uno tenía que pagar, ¿eh? De Spotify. En los lugares como Spotify. Fue una guerra, porque los músicos no querían desprenderse de los derechos de autor porque cobraban por eso y qué sé yo qué, pero por otro lado la música ya la pirateaba todo el mundo por otro lado. Entonces, yo no sé cómo va a terminar esto, pero a mí y ya están apareciendo muchos títulos híbridos. O sea, el autor pone la plata y el artículo se abre. Se están dando cuenta que no sé, me parece que esto va hacia un acceso abierto. Indefectiblemente, yo no sé en cuánto tiempo, porque lo que pasa es que hay un negocio muy grande todavía, por parte de las editoriales, ¿no? De las grandes editoriales. No sé cómo se resuelve, pero hay una puja. Uno puede ir navegando por el medio, no, nosotros no, digamos, eso no nos paraliza, ni mucho menos. Como dice Irene, vos tenés un artículo que está en una revista que es por suscripción, lo querés subir a ResearchGate, pone una coma y ya está. Y decís, avisas, he puesto una coma, he modificado el artículo, así que no sé qué. Pero en principio vos escribiste una carta, vos mandaste una declaración de que no ibas a ese artículo, no lo iba a publicar para todo el mundo, porque, bueno, qué sé yo, echa la ley, echa la trampa, no sé, es complejo. Es un tema complejo. Y una cosa que nada que ver con lo que estamos hablando ahora, pero es que siempre es una duda. Los números especiales de las revistas que ya tienen una indexación, al tener un ISSN distinto, en lugares como CONICET pesan diferente. ¿A vos te parece que debería ser así con el grado, al menos hablando desde el área de nuestra revista de enseñanza de la física, que es súper exigente, sea un número regular o sea un número especial? ¿Debería tener otro tipo de ponderación?
para las comisiones. Actualmente nuestros números extraordinarios tienen un número de ISSN diferente, Sí, porque porque para entrar a Latindex, que fue la primera base de datos a la que nosotros aplicamos, ¿no? Con la revista, nos decía que los trabajos tenían que ser originales. Y si eran trabajos que habían sido expuestos en una conferencia, ¿no? Y cuyos extensos habían sido mandados con anterioridad y habían sido aprobados, al momento vos de publicarlos no son ya más originales. Ah, bien. Entonces, si nosotros metíamos los trabajos de la CIEF y de la REF como números regulares, no entrábamos a Latindex. Claro. Entonces tuvimos que hacer esa opción. Hay otras opciones y se pueden empezar a pensar. Por ejemplo, que mandar a CIEF resúmenes nada más. Y después el extenso. Y después el extenso. Y se evalúa de una manera exigente, porque nosotros evaluamos exigente los artículos de RFC. Y entonces eso sí se podría publicar en números regulares y tener la misma indexación que los números regulares. Claro. Pero habría que cambiar eso. Pero no nos dejaban. Tampoco me gusta mentir, porque la verdad es que nosotros enviamos esos artículos extensos, los evalúa una comisión, vos presentás el artículo en el CIEF, tu trabajo en CIEF o en RED, y después se publica en RED. Entonces no son trabajos originales. Claro. ¿No? Pero yo creo que podríamos pensar, porque yo creo que tienen un buen nivel los artículos, sí, como para ingresar a los números regulares, y además nos resolvería el tema, bueno, nos ayudaría porque tendríamos muchos más artículos, ¿no? Para cualquier base de datos, el número de artículos que publicás es importante. No es lo mismo tener 3 números que 4 números al año. Claro. Pero eso es algo que está para pensarlo. Bueno pensarlo. Sí, está bueno para pensarlo. Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo con los trabajos de CIAEF ahora? Nosotros mandamos resúmenes nada más a los trabajos de CIAEF. Ahora los están evaluando. Y esos números van a ir a parar, esos trabajos van a ir a parar a un número regular de la revista. Claro. Y resolvería un problema económico, en parte. También. ¿Por qué? En el sentido de que tendrías el apoyo de las reuniones de las reuniones para. Ah, tenés razón. No, bueno, sí, tenés razón. Sí. Bueno, tendríamos que ver qué pasa con los otros artículos con los que la gente manda directamente a la revista, si se mandan con todos o no, no sé esa parte. Claro. Pero sí, no podemos pensar eso, claro. Bueno, acá siguen los saludos, gente que se tiene que ir. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Te vamos a ir liberando, Laura. Muchísimas gracias. Bueno, de nada. Espero que les haya sido útil y me disculpo porque no soy especialista en el área. Hablo de lo que sé por haber estado en este. Es que es lo más valioso. Porque una cosa sería hablar desde una mirada sociológica y demás de lo que debería y no debería ser. Vos diste un panorama desde tu expertise, desde investigadora hasta editora de la revista, que es lo que vale, porque en definitiva es lo que ocurre y cuando uno manda un artículo a evaluar y las decisiones previas que tiene que tomar, como bien explicaste, de qué decisiones hacer que te dejen bien desde lo ideológico a también a que no te entorpezca o que te faciliten algunos caminos. Así que exactamente. Vale. Sí, son muchas decisiones, muchas decisiones y bueno, siempre es mejor tomar decisiones un poco más informado, entonces bueno, esa era la idea nada más. Bueno, acá siguen los saludos y demás. Bueno. Muchísimas gracias a todos por participar y Laura por el tiempo que no, muchas gracias a ustedes. Hay que dedicarlo a preparar. No, gracias a ustedes y nada, que terminen lindo el día y que tengan un buen fin de semana. Nos lo merecen. Gracias. Exactamente. Igualmente. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gente. Chao, chao.